Buenos días, estimados estudiantes. La clase de hoy ya les enviamos este material. Ahora básicamente vamos a hacer un resumen, aclarar algunos conceptos respecto a este tema de etiopatogenia en la enfermedad periodontal. La etiopatogenia es una disciplina específica que se estudia y hay especialistas, inmunólogos en esto que se relacionan con el tema y que hacen estudios y van aumentando el conocimiento respecto a esto, ¿ya? Pero en sí acá básicamente nos vamos a focalizar en algunos conceptos claves respecto a la enfermedad periodontal, comprender la etiología y el curso de la enfermedad periodontal, explicar las características histopatológicas de este proceso inflamatorio, describir esta interacción que se establece, que es relevante para la expresión de la enfermedad entre el hospedero y estos desechos metabólicos bacterianos o patrones moleculares asociados a patógenos, y comprender la periodontitis o la enfermedad periodontal, que es una enfermedad inflamatoria multifactorial. ¿Ok? Etiopatogenia es un concepto complejo, en sí una palabra compuesta que se refiere a la etiología de una enfermedad y al fenómeno de cómo se produce o los eventos o el proceso de cómo se produce esta patología, cualquier patología. Ahora, en la enfermedad periodontal son muchos los factores por los cuales tienen que estar relacionados para que se exprese esta enfermedad, y de ella depende además que se exprese en diferentes fenotipos clínicos, ¿ya? Básicamente nosotros, el hospedero responde en forma específica frente a estos desechos bacterianos o a estos patrones moleculares asociados a bacterias, que básicamente son los ácidos, desechos metabólicos de lipopolisacáridos, en los cuales el hospedero va a liberar o se va a defender frente a este ataque de estos desechos metabólicos a través de una serie de citoquinas y enzimas anticuerpos, ya que los va a liberar para tratar de eliminar este agresor o estos antígenos. El hospedero a la vez, ¿en dónde se van a producir? Obviamente, ¿desde dónde? Desde el periodonto. Van a venir todas estas moléculas o citocinas, ¿ya? Y este periodonto reacciona, y cuando no es capaz de poder llegar a esta defensa inmediata, va a producir la respuesta inflamatoria, por supuesto, y la destrucción de los tejidos conectivos, de todos los tejidos conectivos del periodonto: ligamento, hueso, tejido conectivo subepitelial. ¿Ok? Ahora, para que se exprese la patología, no es suficiente esto, porque estas reacciones también va a depender esta respuesta del hospedero a factores de riesgo genético, antecedentes también de cada hospedero o de cada persona, en la cual también está sometida a ciertos factores de riesgos ambientales o adquiridos, ¿ya? Pacientes inmunodeprimidos, pacientes que están con alguna patología relacionada, crónica, relacionada también, y que va a exacerbar esta respuesta inflamatoria que es la enfermedad periodontal. Desde la etiología se habla desde el año 76, que era específicamente se asociaba a una bacteria, ¿ya? Estos conceptos de etiológicos han ido cambiando, que actualmente ya se hace responsable principalmente a la expresión de esta patología al hospedero, la respuesta del hospedero básicamente. Y a eso se conjugan todos los factores de riesgo sistémico o factores ambientales. Pero lo que sí hay un consenso y un enfoque a que ciertas bacterias son las responsables, porque se encuentran en altos niveles, que se ha estudiado de muchos años, incluso hasta publicaciones del año 2015, que en Chile sí los altos niveles en pacientes con enfermedad periodontal, altos niveles de PG, bajos niveles de el Agregatibacter actinomycetin comitans. Sí se han encontrado, no en tan alta esta prevalencia de Tannerella forsythia y de Treponema denticola. Se ha encontrado además esta asociación de bacterias siempre presentes cuando están, por ejemplo, el Treponema denticola con PG, porque hay una interdependencia. Básicamente, por lo tanto, estas bacterias están organizadas, ¿cierto? No es cualquier grupo
microbiológico, organizadas en un biofilm o biopelícula. Acá tenemos bastantes características respecto a lo que es esta biopelícula, que básicamente responde, o ustedes ya profundizaron en la clase de biofilm que tienen que haber recibido también del doctor Bravo. Acá resumimos algunos conceptos importantes de esta biopelícula, que está inmersa en una matriz polimérica autogenerada, que se adapta también a las características del medio en cuanto a temperatura, pH, tensión de oxígeno, ¿okay? Sí tiene un alto índice de reproducción, lo que hace que sea adaptable al medio, controlada y resistente además. En profundidad, por lo tanto, tienen que haber revisado este concepto de biopelícula microbiológica o biopelícula dental. Y estos complejos microbianos antiguamente, ya desde los años antes del 2006, se han encontrado en diferentes agrupaciones. Se ha hecho mucho hincapié y una observación importante por la prevalencia o los niveles altos encontrados en pacientes con enfermedad periodontal del estrato rojo. No así los estratos basales, ¿ok? Por lo tanto, en la etiología sí vamos a tener una caracterización o un predominio de bacterias en la enfermedad, en periodontitis, ya por sitio, asociado principalmente al estrato rojo. Acá tenemos en rojo destacado este tipo de bacterias, son de tipo anaerobias gram negativas, formas móviles, que tienen una expresión de patrones o de patogenicidad o factores de virulencia con alta especificidad y capacidad de destruir, ¿ya? De producir enfermedad. Este concepto básicamente, estamos hablando en la enfermedad de un concepto de disbiosis, cuando hay un desequilibrio entre las bacterias que causan la patología y las bacterias comensales. La presencia incluso de muchas bacterias que se han caracterizado en altos niveles como PGE, en ciertos pacientes o ciertos niveles no presenta o no expresan la patología, pero sí tienen la característica o la capacidad de cambiar el medio para que muchos otros microorganismos o bacterias sí sean capaces de producir esta patología o esta enfermedad. Cuando está en equilibrio microbiológico, cuando hay un equilibrio microbiológico entre las bacterias comensales que todos tenemos, ya, y que se presentan en boca, se refiere básicamente al concepto de eubiosis, que sobre un predominio, eso sí, de características de bacterias aerobias, gram positivas, no móviles, formas simples de actinomyces, streptococos, etc. Pero este equilibrio o eubiosis se interrumpe muchas veces por diferentes factores que afectan en el medio y que cambian este ambiente, y muchas bacterias, por lo tanto, empiezan a desarrollar factores de virulencia que van a generar enfermedad. Y hay varios conceptos ahí que en las clases de biofilm ya deberían haberlo revisado. Por lo tanto, la presencia de bacterias, como les explicaba en el cuadro anterior, no es suficiente para la progresión de la patología, pero sí el aumento de estas bacterias de un grupo específico sí aumenta el riesgo de progresión. En esto influye, para que se exprese esta patología, la reacción de cada hospedero que está sometido a ciertos factores ambientales o sistémicos. Ahora, la patogenicidad o la capacidad de las bacterias de producir daño también se ha observado, ¿ya? Y han clasificado como muy patogénica este grupo bacteriano, el Aggregatibacter actinomycetencomitans, ¿ya? Pero la especie B, no el A, el PG, TF y Treponema denticola. De alta patogenicidad tenemos estas especies que enumeramos acá, y moderada patogenicidad, especies de Eubacterium, especies de Peptostreptococcus, etc. Si revisamos este cuadro, básicamente les quiero explicar en que son muchos
los factores de virulencia bacterianos que puede presentar. Principalmente los asociados a esta bacteria, a PG, algunas endotoxinas de LPS, ¿ya? Las sustancias citotóxicas como desechos metabólicos que generan, ¿ya? Proteasas, liberaciones de algunas enzimas de tipo colagenasas, las fimbrias, todo eso son sus características patogénicas o que hacen que sea de mayor o menor virulencia. Otra bacteria característica no está. Acá tengo, ¿ya? Pero estos factores de virulencia que se exprese es multifactorial. Son muchos los factores que van a influir en estos patógenos para que expresen esta patogenicidad, de acuerdo a su entorno, ya sobre todo la interacción que va a tener también con el hospedero. Pese a que las bacterias patogénicas tienen un potencial lesivo, es pequeño en comparación con la producida por el hospedero a través de esta respuesta inflamatoria. Si el hospedero no reaccionara, tal vez destrucción del tejido sería mucho menos. Pero esta reacción que obtiene el hospedero de eliminar este antígeno, de eliminar este patógeno, este agresor, hace que reaccione a través de esta inflamación y los desechos y esta inflamosoma, ¿ya? Va a hacer de que se destruyan los tejidos, porque se trata de defender los tejidos conectivos, ligamento, tejido conectivo subepitelial, el hueso. PG dice que necesita muchos de estos factores para sobrevivir en el medio y competir. Un rol importante juegan los LPS de acción tóxica y antigénica. Esto lo tienen todo. Acá tengo la otra bacteria que podemos visualizar o enumerar una serie de factores de virulencia que presenta. Ahora, el inicio y la progresión de la enfermedad periodontal básicamente se ha tratado de estudiar desde hace muchos años. Por lo tanto, porque buscamos explicar este fenómeno clínico que nosotros nos enfrentamos a diario, ¿ya? Y ver qué es lo que pasa a nivel microbiológico, cuál es la interrelación que ocurre entre este hospedero y si lo llevamos al sitio puntual, cómo reacciona este periodonto frente a estos desechos metabólicos o PAMS, ¿ya? Y se ha descrito la respuesta inmunitaria y se ha tratado para poder comprenderla mejor, de dividir, pero una respuesta inmunitaria inmediata a una respuesta tardía, ambas respuestas se superponen los fenómenos moleculares. ¿Qué es lo que ocurre acá básicamente? La llegada principalmente de esta placa dental, ¿ya? Va a producir una serie de desechos metabólicos, como les explicaba, lipopolisacáridos, ácidos, ¿ya? Enzimas que van a activar el epitelio del surco, ¿ya? O el epitelio del saco, dependiendo en qué grado esté, y esto va a generar una respuesta y una liberación de una serie de citocinas que van a estimular a través de señales quimiotácticas la llegada de la primera línea o barrera de defensa celular, que son la llegada de los polimorfonuclear neutrófilos. Porque una primera defensa que tiene el periodonto son las barreras físicas, el epitelio propiamente tal, la descamación de estos epitelios, todo eso actúa de alguna forma de una barrera que protege. Pero a nivel celular, estas señales quimiotácticas aumentan a que migren estos polimorfonuclear neutrófilos. Aún así, también avanzando esta respuesta, llegan anticuerpos, una serie de citocinas, interleuquinas. ¿Ok? Tenemos acá células plasmáticas o plasmocitos que son capaces de que segreguen altos niveles de anticuerpos, ya en una respuesta tardía. Los linfocitos T, por lo tanto, tenemos una serie de linfocitos que son relevantes para la defensa y para la expresión y que ocurra este fenómeno inflamatorio o de destrucción.
Mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, interleuquina 1 son relevantes, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Son relevantes en la degradación de la matriz ósea o en la reabsorción ósea. Ya vamos a estudiar en detalle este fenómeno, ya un evento, una parte del fenómeno, porque esto es mucho más amplio. La migración de estos polimorfonuclear neutrófilos, si sigue aumentando, ya esta barrera física que genera acá, y lo vamos a ir revisando después en cada una de las fases, no va a ser suficiente. Por lo tanto, se van a sumar una serie de linfocitos que van a llegar también. Se van a estimular los mastocitos, que va a hacer que aumente además la liberación de histaminas, produciendo una mayor vasodilatación de los vasos. De los vasos, por lo tanto, van a recibir todas estas señales en donde va a haber una mayor permeabilidad y liberación de todas las células defensivas. Acá hay un cuadro resumen que explica algunas cosas, dice que lo pueden leer, ustedes lo tienen, básicamente que estos LPS de las bacterias gram negativas son agentes citotóxicos muy dañinos para los tejidos. Según se sabía, estos LPS eran reconocidos por el macrófago a través de un receptor presente en su membrana. Ya lo vamos a explicar también. Una membrana que tenía CD14. Sin embargo, para ello era necesaria la unión de este LPS con un receptor que está en el medio y que también es liberado por algunas células de los epitelios, que son los LBP, o proteínas ligadoras de LPS, el LBP. Dentro de los macrófagos, después de unir a este complejo LPS-LBP, ahí recién puede ser reconocido por este receptor del macrófago para que esa información sea sintetizada y llevada a través de las células presentadoras de antígenos al sistema linfático para que se puedan producir anticuerpos y llegue y empiece a aumentar la llegada de anticuerpos o inmunoglobulinas específicas para ir a degradar o fagocitar o eliminar básicamente el agente agresor o el antígeno, ¿ya? Se gatillan múltiples señales intracelulares, por ejemplo, que llevan a la información del núcleo que generaban la síntesis de ciertos factores proinflamatorios que iban a generar la respuesta defensiva contra los LPS. ¿Okay? Acá tenemos algunas citocinas relevantes en esta primera respuesta. Por lo tanto, estas sustancias, explicándolo en otros términos, liberadoras por las bacterias, van a activar las células de los epitelios, del epitelio de unión, del epitelio del surco, los cuales van a transmitir señales quimiotácticas para la llegada de macrófagos, monocitos, fibroblastos, se van a activar mayores cantidades de linfocitos T y se van a liberar a la vez interleuquinas o citocinas o mediadores inflamatorios, como los que tenemos acá. ¿Okay? ¿Cuáles son los roles, por ejemplo, las características de la prostaglandina E2? Están altos niveles en diabéticos, al igual que la interleuquina 1 beta, causa un aumento de la dilatación vascular y la permeabilidad, estimula macrófagos para segregar una mayor cantidad de metaloproteinasas y la principal fuente es el macrófago activado y los fibroblastos, ¿ya? Potencia la expresión de los RANKL, participa en la principal vía de destrucción, o sea, la prostaglandina es una citocina bastante relevante. Vamos a ver más adelante un cuadro que ustedes ya lo tienen, las funciones y el origen de algunas citocinas. Sí se ha estudiado de que hay un predominio de acuerdo a la exposición del agente agresor en cuanto aumentan algunas o la presencia de los niveles de algunas citocinas, como el factor de necrosis tumoral, después de interleuquina 1 y se ha encontrado después altos niveles de interleuquina 6. Es una cascada, se desencadena una serie de reacciones. Se ha tratado de explicar, por lo tanto, y tratado de simplificar un poco este tema y se ha caracterizado ya desde el año 76 diferentes estadios a nivel histopatológico, como una lesión inicial, temprana, establecida y avanzada, que después en el año 97 lo han asociado también a la condición clínica, que en esos años se hablaba de encía normal, gingivitis inicial, gingivitis establecida o periodontitis. Después ya en los años 97 se ha tratado de hacer este paralelo también con el estadio a nivel molecular, con el estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Ya?
Ahora, clínicamente nosotros tenemos que hacer un paralelo con la entidad de cómo mencionamos o cómo diagnosticamos las enfermedades periodontales, de acuerdo a la última clasificación hace 2 años. Por lo tanto, en la lesión inicial vamos a tener este aspecto clínico muy parecido y para que esta lesión inicial se mantenga son muchos los responsables. Es muy importante la descamación que ocurre en los epitelios en la parte coronal del epitelio. Esta descamación hace que se vaya liberando o desprendiendo estos agentes agresores, ¿ya? La integridad de esta barrera epitelial es fundamental. El flujo intracrevicular que se produce entre la entrada y la salida del fluido crevicular, los efectos antimicrobianos que también llegan, muchos anticuerpos a este nivel del surco van a mantener esta lesión inicial, y la función fagocítica que tienen también los neutrófilos y macrófagos. Gracias a todo este sistema de defensa, esto se mantiene estable. Pero cuando esto se pierde, este equilibrio, este fenómeno de estabilidad, ya hay algunas alteraciones. En la lesión inicial, por lo tanto, vamos a tener una integridad del epitelio del surco, que se ve acá en rosado, pocos migración de polimorfonucleares, integridad también del tejido conectivo subepitelial. Vamos a tener la presencia de colágenos y fibroblastos que van a mantener esta integridad también. Comienza a las 24 horas ya después de depositada esta placa. Sí hay una dilatación de arteriolas, capilares y vénulas. Aumenta la permeabilidad vascular. Hay migración de leucocitos en escasa cantidad. La mayoría de ellos se acumulan en el epitelio del de unión o en el área del surco. Y molecularmente, en el estadio 1, vemos una función molecular bastante estable. Esta vasodilatación permite la llegada de alguna forma de los neutrófilos que van a estar a cargo de mantener este equilibrio frente a la menor cantidad o al mínimo acúmulo de placa, ¿ya? Las interleuquinas también están presentes, que van a estar encargadas también de una serie de liberación o de señales para que esto se mantenga estable. Terminaciones nerviosas libres, dice acá, producen neuropéptidos e histaminas que van a regular la reacción vascular, que están a cargo de producir una mayor vasodilatación o separación de las células endoteliales, de los vasos. Las células liberan histamina, que estimulan el endotelio, la producción de interleuquina 8 en el vaso, que atrae también a los polimorfonucleares. Una lesión temprana, si siguen pasando las horas de acúmulo de placa, ya hablamos de una lesión temprana, en donde vamos a tener esta proliferación lateral del epitelio del surco, una mayor llegada a través de señales quimiotácticas de los polimorfonucleares, presencia de mayor cantidad de linfocitos y células T, activación mayor del funcionamiento de los macrófagos. Hay una presencia de alguna forma y activación del sistema del complemento. El sistema del complemento es una cascada de reacciones celulares y moleculares presentes en el fenómeno inflamatorio. Ocurre ya ahora, ya las 2 semanas después del acúmulo de placa. Linfocitos neutrófilos, como dice acá, constituye la principal infiltrado leucocitario. Acá tienen las series de características. Y a nivel molecular, como estadio 2, todas los efectos o las células presentes a nivel molecular están aumentadas, ¿ya? Sí vamos a tener activación mayor de los macrófagos, por lo tanto, va a haber una internalización en el tejido conectivo de estas células, activando la respuesta inflamatoria local. Macrófagos activados producen mediadores de la inflamación. Tenemos mayor presencia de estas proteínas quimiotácticas de monocitos para que llegue una mayor cantidad de células defensivas, a ver si pueden a este nivel estabilizar y producir este equilibrio, ¿ya? También tenemos proteínas inflamatorias de macrófagos, ¿ya? Que van a estar encargadas de liberar mayores cantidades de citocinas, que son relevantes para enfrentar estos desechos metabólicos producidos por las bacterias. En una lesión ya más avanzada, si esto no se detiene, hay una lesión establecida, por lo tanto, que histológicamente ya los cambios son mayores, hay un mayor aumento o inflamación clínicamente.
Ya esta barrera física que producen los polimorfonucleares neutrófilos no es suficiente, sino que ya hay una degradación, por lo tanto, de este epitelio del surco, una proliferación más lateral, un engrosamiento de este epitelio, hay un mayor edema, ya gingival, la llegada de estas células T aumenta en cantidad también, y a nivel molecular, todavía no, acá están las características de esta lesión establecida, ¿ya? Y a nivel molecular, por lo tanto, hay una mayor activación de células plasmáticas, ya que necesitamos, o este periodonto necesita, ya unas defensas mucho más específicas contra este agresor, por lo tanto llegan inmunoglobulinas y anticuerpos para degradar o eliminar el antígeno. Acá explica básicamente, y tenemos las características más relevantes de este estadio 3, además tenemos media hora, me acabo de acordar, lesiones avanzadas. La lesión avanzada clínicamente podemos ver un fenotipo clínico de esta forma. Histológicamente ya en la lesión avanzada este epitelio de unión ya no soportó esta carga microbiana o de desechos metabólicos microbianos, por lo tanto hay una ruptura de este epitelio de unión y una migración del mismo hacia apical, presencia de reabsorción ósea, lo que ya es un estadio avanzado, ulceración del epitelio, las células plasmáticas o plasmocitos ya superan el 50%, por lo tanto hay una gran cantidad de inmunoglobulinas y anticuerpos en la zona. ¿Okay? Aquí están las características de la lesión avanzada, y a nivel molecular ya lo llamamos un estadio 4, que aumentan la actividad de los macrófagos, citocinas, mediadores inflamatorios. Hay una reacción mayor de estos hospedero en el tejido conectivo. La alteración tisular conduce a una degradación del colágeno mayor, de la matriz y hueso, etc. Ahora, esta interrelación entre ambas respuestas, innata y adaptativa, como les explicaba anteriormente, se superponen estas dos reacciones, pero sí hay una primera barrera física, defensiva, ¿ya? Y una barrera celular o química inmediata, ¿ya? Que es una respuesta independiente que reacciona frente a estos patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMs. Es una respuesta inmediata, no específica, no induce tampoco memoria inmunológica porque todavía no hay un predominio de inmunoglobulinas ni anticuerpos en la zona, sino que hay un predominio de células polimorfonuclear neutrófilos, macrófagos, células natural killer, que son un tipo de linfocitos también encargados de no de fagocitar, sino que principalmente degradan a través de una lisis celular, ¿ya? Porque ataca principalmente las membranas celulares, produciendo la lisis, y esta respuesta adaptativa, en donde ya está caracterizada por un predominio de células antigénicas, hay un periodo de latencia entre la exposición y la respuesta máxima de este tipo de respuesta y la llegada de estos antígenos y de inmunoglobulinas, porque es mucho más específica, ¿ya? Y sí tiene una memoria, induce una memoria, o sea, el sistema defensivo adaptativo genera anticuerpos, los cuales van a estar preparados para defender frente a ciertos patrones moleculares asociados a estas bacterias. En esta respuesta innata, ¿cuáles son las células que son protagónicas? Los macrófagos, las células natural killer, como les decía recién, los polimorfonucleares y la reacción o la activación del sistema del complemento. Estas células participan en este proceso inflamatorio, en cualquier respuesta inflamatoria, pero acá hay un predominio de ciertas características o de ciertas líneas celulares que el objetivo es destruir los tejidos conectivos, destruir el tejido óseo. Vemos que los macrófagos tienen una activación obviamente de los linfocitos T, su función principal es la fagocitosis, además de la liberación de una serie de interleuquinas importantes en la reabsorción ósea. También las células natural killer son citotóxicas naturales, inducen también esta apoptosis celular. Los polimorfonucleares, que actúan inicialmente como una barrera física, pero también tienen su capacidad de fagocitar y eliminar estos microorganismos. Además contienen una serie de elastasas, algunas enzimas como también la elastasa y la lactoferrina, en las cuales son encargadas de degradar.
¿ya? Lactoferrina se ha encontrado en altos niveles en estos polimorfonucleares neutrófilos en pacientes con periodontitis. El sistema del complemento potencia esta respuesta inflamatoria, facilitando la fagocitosis, ayuda a dirigir esta lisis celular, ¿ya? Este es un cuadro resumen bastante simple de lo que es la reacción o la respuesta inmune innata en realidad. Acá, para explicarles un poco mejor este fenómeno, frente al ataque entonces o la presencia de esta placa o esta biopelícula dental, los desechos metabólicos o los PAMs, ya, o patrones moleculares asociados a patógenos, van a estimular los epitelios para que se produzca una serie de interleuquinas, aumente la quimiotaxis y la llegada desde los vasos sanguíneos de estos polimorfonucleares que están circulando tranquilamente por los vasos. Por lo tanto, estimulan, produciéndose a través de una serie de señales, una mayor vasodilatación. Estos polimorfonucleares neutrófilos van a ser captados por algunos receptores presentes en las células endoteliales que van a hacer que se adhieran. Primero no se adhieren, sino que primero disminuye la velocidad por la cual circulan estos polimorfonucleares en los vasos. Al disminuir esta circulación o velocidad de circulación se enlentece y de alguna forma le da tiempo para que los receptores de estos neutrófilos sea captado y que hay una señal de alerta y que debe adherirse al endotelio, y por lo tanto si las células endoteliales están con mayor separación, a través de señales quimiotácticas va a migrar este polimorfonuclear neutrófilo a la zona de la presencia del antígeno. Ahora, así migran, estas señales o estos LPS deben ser, para que ocurra esto también, deben ser reconocidos por algunas células. En este caso también un rol relevante en las células de los macrófagos, como ya lo vimos anteriormente, es acá donde estos LPS directamente no puede ser reconocido por estos macrófagos, sino que debe ser unida o reconocida por este ligando, ya que está circulando y que incluso el LPP es liberado también por células endoteliales y que están circulando en el medio. Y al unirse a este LPS y formar este complejo es reconocido por receptores que tiene el macrófago, que es el receptor CD14, ¿ya? Este receptor CD14 no tiene las características para poder llevar esta información al núcleo. Por lo tanto, acá, ya tenemos este complejo acá está el receptor CD14. Este CD14, que es un receptor de membrana del macrófago, no tiene una prolongación que pueda llevar esta información al núcleo de celular. Por lo tanto, sí se reconoció y ahora se hace responsable de eso a los receptores tipo TOL. Sí, el receptor tipo TOL lleva esta información al núcleo para que esto sea sintetizado y así esta información a través de vía linfática puede llevar esta información de que se necesitan mayores células o específicamente células antigénicas o de tipo inmunoglobulinas para el ataque de este antígeno específico. Y ahí ya es parte de la respuesta adaptativa. Eso es en términos generales lo de la respuesta inmune. Tampoco soy experta en el tema. Es un tema bastante atractivo y mientras más te metes, cada vez hay más cosas y participantes en estos eventos. ¿Okay? Es relevante para esta migración de los polimorfonucleares la presencia de interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 8. ¿Okay? El macrófago es una de las células relevantes en este fenómeno o en esta respuesta innata. Las células presentadoras de antígenos también son relevantes y entre ellas han encontrado un papel protagónico en la enfermedad periodontal las células de Langerhans, ¿sí? Que es una célula dendrítica presentadora de antígenos, ¿ya? Básicamente este receptor tipo PTOL, que es el encargado de llevar esta información al núcleo, ¿ya? Los receptores tipo TOL están en diferentes partes o estructuras del cuerpo, ¿ya? En los fibroblastos gingivales, en los endotelios, osteoblastos,
En los fibroblastos del ligamento periodontal son diferentes los receptores de tipo TOL. Principalmente en esta respuesta inflamatoria es relevante el tipo 1 y el 4. ¿Okay? Si seguimos entonces, cuando nosotros tenemos enfermedad, vamos a encontrar en altos niveles este grupo celular o este grupo de citocinas en altos niveles, de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, metaloproteinasa, prostaglandina E2, que son relevantes para estimular incluso o activar las células encargadas de la reabsorción ósea. En un paciente sano, estos niveles de citocinas van a estar bajos. Lo mismo tengo acá otras citocinas en las cuales está en bajos niveles en pacientes enfermos, o con periodontitis, o con enfermedad periodontal, y en altos niveles en pacientes sanos, porque son los encargados de mantener esta homeostasis o equilibrio. ¿Okay? Las citocinas son células en movimiento, básicamente, y tienen diferentes orígenes, diferentes funciones, y de acuerdo a la activación o la presencia de una línea celular u otra, se va a producir mayor o menor destrucción del tejido conectivo o reabsorción ósea. Sigo. Acá tengo un cuadro resumen que también lo tienen ustedes, en donde señala el origen de estas interleuquinas más relevantes en este fenómeno inflamatorio y los efectos que producen. Un resumen de la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa principalmente es una respuesta, entre comillas, tardía, específica, que genera memoria, encargada principalmente del rol protagónico de inmunoglobulinas, anticuerpos, ¿ya? Y diferentes inmunoglobulinas que van a tener un tipo de respuesta o destrucción mayores que otros, en algunos pacientes mayores que otros, y si esos pacientes además están afectados con otras enfermedades o patologías relacionadas con la inflamación, esto se va a exacerbar. A nivel celular, entonces tenemos una respuesta humoral y celular. La respuesta celular adaptativa dirigida a destruir las células infectadas para evitar que puedan seguir generando nuevos agentes infecciosos. Hay un predominio de células linfocitos T, TH1, TH2 principalmente, los TH2. La respuesta humoral, el objetivo básicamente producción de anticuerpos por las células plasmáticas, ya líneas celulares de los linfocitos B dirigidas a agentes extraños, virus, por ejemplo, etc. ¿Okay? Ahora pasando al tema de la destrucción ósea. Esta destrucción ósea sabemos que el tejido óseo está en un constante remodelado, ya un proceso de remodelado, de reabsorción y aposición de hueso. Este remodelado óseo, ya en donde hay un equilibrio en la función de los osteoblastos con los osteoclastos, ya. Pero cuando ocurre una reabsorción ósea, ¿qué reabsorción ósea dice acá? Ok, una reabsorción ósea o reabsorción del hueso, vamos a tener un predominio de activación de osteoclastos. Por lo tanto, dice acá, los productos bacterianos, los mediadores del hospedador, específicamente de estas citocinas, inhiben la formación del hueso y estimula la actividad osteoclástica. Y el aumento de esta expresión, además va a haber un aumento de la expresión de los RANKL y de los factores de necrosis tumoral alfa en los osteoblastos que están implicados en la activación del osteoclasto. Pasando a ese tema de activación de osteoclasto, ¿cómo se activa este osteoclasto? Básicamente por este ligando que está más adelante, acá. Este ligando del receptor activador del factor nuclear Kb o RANKL, que está presente en el osteoblasto, pero que además fibroblastos del ligamento periodontal también lo expresan, ¿ya? Este RANKL es relevante para la activación de los osteoclastos que van a estar encargados de la reabsorción ósea. Este fenómeno de reabsorción ósea necesitamos este osteoclasto activado. Para que este se active necesitamos la presencia de el RANKL que se encuentra en los fibroblastos y la unión de este RANKL, acá tenemos un fibroblasto, ya, un osteoblasto, perdón, ya, y este osteoblasto presenta también estos receptores o RANKL
Y para que se active este osteoclasto es clave que éste se una al receptor RANK que presenta, aquí tenemos el osteoblasto inactivo. Un osteoblasto inactivo con RANK para que se pueda activar con este receptor RANKL y así el osteoclasto pueda hacer su función degradadora o de reabsorción ósea. Estos RANKL presentes en los fibroblastos del ligamento periodontal, en los osteoblastos también, además, son relevantes y también tienen un inhibidor. Un inhibidor que también está circulando en el medio y que es liberado además por algunos fibroblastos gingivales. Y este inhibidor es la osteoprotegerina, ¿ya? O OPG. Acá es osteoprotegerina, ¿ya? Hay que corregir esto, osteoprotegerina. Por lo tanto, este inhibidor u OPG que está circulando en el medio y que es liberado por estos fibroblastos gingivales van a ser reconocidos por el RANKL, por lo cual va a impedir que se active el osteoclasto. Por lo tanto, es favorable que hayan altos niveles de OPG para que los osteoclastos no se puedan activar y no pueda ocurrir la reabsorción ósea o el fenómeno de reabsorción a través de esta línea celular. ¿Ok? Para que estos fibroblastos gingivales expresen también este OPG, es importante que sea estimulado por la presencia de interleuquina 1. Es relevante que su presencia para la liberación de OPG. Esta citocina también es relevante para la activación y la expresión de estos OPG. ¿Ok? Vamos al cuadro anterior que me salté un poco. Es para profundizar solamente la activación de los macrófagos, ¿sí? Y qué pasa con el LPS cuando se une a este ligando y a través del receptor de macrófagos CD14 lleva la información. Ok, sí, es un resumen básicamente de lo anterior. Sigamos con el proceso de reabsorción ósea. Por lo tanto, en pacientes con periodontitis vamos a tener altos niveles de RANKL presentes en los osteoblastos y bajos niveles de OPG, porque el OPG, como es un inhibidor de este RANKL, va a impedir que no se active el osteoclasto. Si tenemos bajos niveles de OPG, altos niveles de RANKL, vamos a tener mayor cantidad de osteoclastos activados, por lo tanto mayor reabsorción ósea. ¿Ok? Esto es lo mismo, un osteoclasto que está activado, pero para que vaya a producir además la reabsorción ósea o a adherirse al tejido óseo a través de sus integrinas y producir la reabsorción ósea, necesitamos que la capa orgánica de este tejido óseo sea degradada. Y para eso es importante una metaloproteinasa, que es una enzima, la metaloproteinasa 13, encargada de degradar esta capa orgánica o colágeno que hay sobre el tejido óseo para que así pueda el osteoclasto activo unirse y degradar y producir la reabsorción ósea. ¿Ok? Eso es más o menos lo que les quería explicar. Lo pueden profundizar en la lectura complementaria que les mandé. Está también explicado, profundiza un poco más respecto a las ambas respuestas, la función de los RANKL, el fenómeno de reabsorción ósea. Y acá tengo algunas preguntas que son relevantes. Yo creo que podemos sintetizar algunas cosas de acuerdo a la comprensión de este tema. La pregunta número 1 que les va a servir para sus estudios: ¿qué células predominan en la respuesta inmune innata y qué células predominan en la respuesta adaptativa? Pueden hacer un esquema, un cuadro comparativo. A este cuadro comparativo incluso pueden agregar las células que predominan en una u otra respuesta y además su función, ¿ya? Y la pregunta número 2: realice un cuadro que resuma las principales características histopatológicas, señalando a qué condición clínica corresponde según la nueva clasificación de las enfermedades periodontales.